Bueno, entonces buenas noches. Hoy nos toca la segunda clase del tema de buenas prácticas de manufactura. El tema de hoy va a ser cómo se aplican las buenas prácticas de manufactura específicamente a los servicios de alimentación. Entonces vamos a entender por servicios de alimentación, ¿verdad? Es un concepto muy grande, todos aquellos lugares donde se sirve, valga la redundancia, alimentación como hablemos de un catering service, un restaurante, los comedores industriales o institucionales, ¿verdad? Donde muchos de ustedes trabajan. Entonces cuentan con un lugar donde pueden almorzar, desayunar, tomar café. Los servicios de alimentación también va a contemplar los servicios que se dan a las cárceles, a las escuelas, a los encinais, y también, ¿verdad? Buffets de alta categoría, no sé, digamos diplomáticos, de políticos, todo ese tipo o sea, va desde perfiles más generales a conceptos especializados, pero es cualquier lugar donde contratamos a una empresa o varias empresas para que nos provean de alimentos. Entonces vamos a ver en este contexto, muchos de ustedes ya trabajan en esas áreas o podrían llegar a trabajar, ¿verdad? Y también muchos conceptos igual se pueden aplicar a las industrias ya en otras áreas. Entonces vamos a ir viendo. Entonces, primero, para iniciar el tema, vamos a hablar un poquito de cómo es la situación nacional de inocuidad de alimentos. Entonces dice que en Costa Rica lo que es la industria alimentaria ocupa un lugar muy importante en la economía nacional porque es un gran generador de empleos. También es un gran generador de exportaciones. Entonces todo eso tiene importancia en la economía y en el desarrollo nacional, ¿verdad? Entonces, este, gracias a esta industria muchos tenemos trabajo, ingresos y podemos, ¿verdad?, mantener familias y también desarrollar las pequeñas empresas, ¿verdad? Como una compañera que tiene su empresita, ¿verdad? Lo que son los emprendedores. Es un área muy intensa y muy extensa, perdón, y es muy importante. Entonces aquí podemos ver alguna estadística. Dice que la participación en la economía del sistema agroalimentario es de un 18.7%, solo esta área, bastante. Pero vean este segundo estadística, ese segundo pastelito de aquí en el centro. Dice que el 42% de las exportaciones que se hacen en Costa Rica son de alimentos. Entonces, a nivel de, digamos, de comercio exterior, la industria agroalimentaria es realmente importante y generador de empleo es más de un cuarto de los empleos de Costa Rica son de las empresas de alimentos, un 27%. Entonces podríamos verlo de esta manera. De cada 100 empleos, 27 personas están trabajando en el área agroalimentaria. Entonces quiere decir que es un gran generador de empleos. Entonces es un área muy importante. Este, de hecho, yo vivo, les había comentado aquí en Alajuela, y aquí en Alajuela hay una cantidad enorme de industrias alimentarias, desde enormes como La Dos Pinos, Cargill, que están aquí. También hay empresas pequeñitas, que tortillas de ilusión, que es, o sea, pero hay una cantidad en Alajuela. También sé que en Cartago hay muchas, ni se puede decir toda la parte agroalimentaria en San Carlos, ¿verdad? Toda la parte ganadera. Entonces, realmente que en Costa Rica es una gran fuente de trabajo. Entonces, obviamente, al ser tan importante en la economía, en la salud, en el empleo, en el desarrollo social de un país, tienen que haber instituciones, tanto privadas como no privadas, o sea, gubernamentales, que van a tener responsabilidades o ciertas funciones en este espacio. Entonces, en el sector público tenemos dos tipos de funciones, las no delegables, o sea, no se pueden delegar solo el sector público, o sea, digamos, solo el gobierno puede hacerlas, dictarlas o, ¿verdad? O ser responsable de, y no las puede delegar a la parte privada. Específicamente lo que no puede delegar es en la parte de dictar políticas, ¿verdad? O leyes,
¿verdad? Aquí podemos pensar en, no sé, en la Ley General de Salud, en la Ley de Aguas, ¿verdad? Solamente la parte, digamos, legislativa del país puede tocar esto. No se puede delegar a una institución, aunque sea muy excelente, en lo privado. Eso le toca al gobierno. Regularlo, uh-huh, toda la parte de acreditación y la parte de control estatal. Esto es no delegable. Pero hay responsabilidades que el gobierno puede, valga la redundancia, puede darlas, delegarlas al sector público, ¿verdad? Las que son delegables pueden ser la inspección, certificación, por ejemplo, aquí está Inteco en varias áreas, pero incluimos la de alimentos. La parte de análisis, ¿verdad? Uno tiene una empresa y uno quiere ver cómo está el agua, entonces uno puede ir a un laboratorio privado que está certificado, que está acreditado por el gobierno, entonces uno puede tener confianza, aunque no es del gobierno, uno puede ir y puede usarlo. Toda la parte de capacitaciones, tanto de recursos humanos, capacitador del consumidor, todo el área de investigación, desarrollo y todo lo que es normalización o, digámosle, estandarización, cualquiera de las dos palabras. Son sinónimos. Entonces, eso sí se puede delegar. Entonces, eso hay muchas empresas privadas que hacen esto, ¿verdad? Muchas de las cuales ustedes estoy seguro que trabajan. Entonces, vamos a ver aquí algunas instituciones oficiales involucradas con la inocuidad de alimentos. Dice que a nivel del sector de salud, la coordinación para el aventamiento de información sobre la incidencia de las famosas zetas o las enfermedades de transmisión alimentaria es relativamente buena y las estadísticas de vigilancia epidemiológica, si bien pueden estar subestimando el impacto real de este grupo de enfermedades, sí reflejan la situación sanitaria del país. Entonces dice que puede haber un subestimado, o sea, del impacto real, quiere decir que tal vez hay más enfermedades de transmisión alimentaria de las que realmente se están reportando, pero con la estadística que hay se puede tener una idea más o menos de cómo estamos en el país. Entonces vamos a ir viendo cuáles son esas entidades oficiales. Empezamos por el Ministerio de Salud, ¿verdad? Entonces el Ministerio de Salud es el encargado de muchísimas funciones, como por ejemplo el registro sanitario, ¿verdad? Una empresa también, la patente o que una empresa pueda empezar a funcionar, ese permiso va a ser dado por el Ministerio de Salud, va a ir un grupo de funcionarios, van a ver si las instalaciones cumplen, si es un lugar apto, si entonces va a darle el permiso o el no permiso, o bueno, te lo doy, pero necesitas mejorar esto, esto y esto. También muchas de las leyes se las da el Ministerio de Salud. También ayuda, por ejemplo, en todo lo que son las guías alimentarias del país, aunque hace años no se hacen, pero como cómo debería estar comiendo el costarricense, ¿verdad? O qué le falta, ¿verdad? De comer. Entonces también se hacen encuestas de alimentación, que también hace años no se hacen. Costa Rica tal vez no hay tanto presupuesto para esto, o no se da. Pero bueno, es lo que le toca al Ministerio de Salud en todas maneras. Y entre otras muchas funciones, ¿verdad? Ese es como el principal, porque obviamente los alimentos nos pueden enfermar o nos pueden dar salud. Entonces, totalmente el Ministerio de Salud está totalmente relacionado con todo el tema de inocuidad alimentaria o industria alimentaria. También tenemos el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el MACA, que obviamente, ¿verdad? Toda la parte de cultivos, toda la parte de ganadería, ¿verdad? De hecho, en todos los mataderos hay un regente del Ministerio de Agricultura, hay un veterinario que tiene que estar viendo y vigilando, ¿verdad? Todo el ganado, si tiene enfermedades, o que todo se dé según la ley, porque obviamente eso va a ser para consumo humano. También tenemos el Ministerio de Comercio Exterior. Como vimos en la primera estadística, el 46% de lo que se exporta son alimentos, ¿verdad? Entonces es muy importante también tiene mucho que ver, cómo se debe ver las pautas para comercializar un producto, ¿verdad? Todos los requisitos, todas las cosas, sí. Igual también las importaciones. El Ministerio de Economía, Industria y Comercio, ¿verdad? Entonces este ministerio también tiene muchísimo que ver porque ellos sí tienen mucha relación con las industrias de la industria alimentaria más privada, por ejemplo.
tiene como es ese puente que conecta que Los Pinos, que la cervecería, que este, etcétera, todas las Pipasa, todo el montón de empresas de alimentos, este, entonces con eso se hacen muchos proyectos, ¿verdad? Toda la parte de etiquetados, de esto, entonces tiene mucho que ver con todo este tema. También tenemos otro de los entes que también tienen que ver, es el MEP, ¿verdad? ¿Por qué? Porque evidentemente los niños desde edad preescolar hasta ya la adolescencia tienen que pasar por las instituciones del MEP y ahí se van a alimentar ¿verdad? Y si la alimentación es incorrecta, muchos pueden llevar malos hábitos o si es carente, muchos también niños lastimosamente lo único que comen a veces es lo que el MEP les da o lo mejor que comen, entonces tiene mucho que ver, pero también tiene que ver en la parte de educación. Yo no sé si ustedes cuando estuvieron en la escuela, en el colegio, recuerdan que siempre en Costa Rica, por ejemplo, a uno cuando le enseñan a sumar, a restar, a multiplicar, a uno lo ponen chayotes. Juanito tenía 5 chayotes, regaló 3, o con tomates, o como con comida de uno, ¿verdad? Porque la idea es que por medio de, aunque sea indirectamente, eso se llama educación transversal, aunque sea indirectamente, al niño, al estudiante, le quede en el subconsciente este, las frutas, los vegetales, las verduras, ¿verdad? Los alimentos. Entonces es una manera también de enseñar y entonces ¿verdad? Obliga a hacer esto. Entonces aquí en Costa Rica, por ejemplo, cuando uno le enseña a sumar, uno no le enseña con, no sé, con cuántas bolinchas o cuántos bates de bolas de fútbol o etcétera, sino por lo general es con alimentos para que de una vez el niño se vaya familiarizando con los alimentos saludables. Entre otras funciones, ¿verdad? Que tiene el MEP. También tiene campañas, etcétera. Hace unos años también se había hecho como un reglamento de sodas escolares, entonces que se prohibía vender en la soda, ¿verdad? No los que van a comer al comedor institucional, al servicio de alimentos, sino a los que compraban en la parte, digamos, privada, que no se podía vender alimentos con tanto de sodio, con tanto de azúcar o con tanto de grasas. Pero al final de cuentas, todo está en legislación, pero en la práctica no hay quien lo regule, quien lo audite. Entonces al final las escuelas empiezan bien y ya después vuelven a meter todo y porque no hay quien les esté dando ese seguimiento, ahora porque falta personal. Pero bueno, en la teoría estas son las cosas que, entre otras. También tenemos al sector agropecuario, tenemos al Consejo Nacional de Producción, ¿verdad? El CNP, al PIMA, que es un instituto muy enfocado con el mercadeo del agroalimentario, y todo lo que es el INCOPESCA, que es el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura. También tenemos al INCIENSA. El INCIENSA es un instituto, dice el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud. Ellos son, por ejemplo, ellos tienen laboratorios muy especializados, entonces ellos son los que a veces cuando hay un brote, digamos, de una bacteria patógena, entonces de no sé, ahora había un queso, creo que un día eso anda la noticia, un queso turrial, digo, creo, Monteverde, y entonces ellos son los que se les lleva, el Ministerio de Salud lo lleva, pero se lo lleva a ellos tienen los laboratorios, ellos dicen, bueno, les hacen las toman las muestras y le hacen los estudios y pueden decir, bueno, fue tal bacteria la que la verdad la aíslan y tienen mucho este equipo, ¿verdad? También son los que se encargan de las tablas de composición nutricional de los alimentos, entonces con esas se pueden hacer las etiquetas nutricionales en algunos casos, ¿verdad? No es la única manera, pero se puede. El inciensa también detecta si hay metales pesados y otras cosas. Y en la buena teoría, ese es el instituto que le toca, ¿verdad? Con obviamente la coordinación y en conjunto con el Ministerio de Salud, de si yo vendo pastelitos y yo digo que son altos en fibra y en vitamina tal, entonces ellos pueden agarrar muestras y llevárselo al laboratorio y ver si realmente lo que yo dije que tiene, lo tiene.
¿verdad? Y pueden retirarlo del mercado, pueden, ¿verdad? Llamarle la atención al vendedor. En la teoría, como le digo, en Costa Rica falta más esto porque no hay tanto personal y recursos, pero eso es lo que en ciencia puedas llegar a ser. También tenemos a Lina, ¿verdad? Bueno, la parte de educación está Lina, que en Lina es un instituto que ayuda muchísimo, dan los cursos de manipulación de alimentos. También dan técnicos de calidad, similar a también tienen muchísimos técnicos que de conservas, que de quesos, que, o sea, tienen muchísimos programas para los pequeños empresarios o para las personas que quieren empezar a emprender. Lina tiene mucho de esto. Y también la UCR, TEC, UNA, UNED, UTN, ¿verdad? Todas dan carreras afines, todo lo que son, ¿verdad? En la UNED que dan ingeniería agroalimentaria, en la UTN dan veterinaria, tecnología de alimentos, en la Nacional dan veterinaria, en todas dan diferentes carreras afines a todo el tema de industria alimentaria, ¿verdad? Hay muchas, ¿verdad? Otras carreras, como, no sé, hasta un ingeniero industrial, o sea, te ocupan en la industria alimentaria, un ingeniero químico, etcétera. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? ¿Todo claro? Ok, seguimos entonces. Si tienen que levantar la manita, ¿verdad? En cualquier momento me interrumpen ¿verdad? O quieren aportar algo de su experiencia, bienvenidos. Entonces, habíamos dicho que también está el sector privado. En el sector privado tenemos la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria. Está la Cámara de Exportadores de Costa Rica. También tenemos la Unión Nacional de Pequeños Agricultores, la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria y la Federación Nacional de Asociaciones de Consumidores de Costa Rica. Entonces hay diferentes asociaciones que ¿verdad? Se reúnen para apoyarse, para informarse, para regularse, para capacitarse, entre otras. Entonces, estas son algunas del sector privado. Entonces, bueno, ya hasta aquí es como la parte, digamos, introductoria para entender un poquito en Costa Rica cómo funciona, quiénes, ¿verdad? ¿Qué hace cada institución, ¿verdad? ¿Cuál es su papel? Pero ya vamos a entrar como con la carnita, digamos, del tema de hoy, que íbamos a ver buenas prácticas de manufactura en servicios de alimentos. Entonces, la semana pasada vimos el reglamento, prácticamente lo vimos todo, el reglamento de buenas prácticas de manufactura. Hoy vamos a ver cómo se aplican esas buenas prácticas de manufactura en los servicios de alimentos. Entonces, primero vamos a hablar, al iniciar, vamos a empezar a ver cómo se dividen los servicios. Entonces, bueno, primero los tipos de servicios de alimentos. Dice que la alimentación tiene que estar acorde con las condiciones económicas, ¿verdad? En los servicios de alimentos hay, como yo les decía, hay servicios de alimentos que van para personas que tienen alto presupuesto y que quieren comer cosas tal vez de un precio muy elevado, pero perfectamente se puede adaptar para personas con recursos más bajos y también dar un buen servicio, ¿verdad? Una cosa no quita la otra. También los servicios de alimentos pueden ir acorde a las necesidades fisiológicas, ¿verdad? Para edad, peso, estilo de vida, tipo de trabajo, el lugar donde vive. Por ejemplo, yo trabajaba en una empresa, que teníamos una sucursal en la zona del Caribe. Entonces, el mismo servicio de alimentos metían en el menú que pollo al caribeño, que rice and beans, que esto. Entonces se adecua a los gustos, ¿verdad? A las condiciones climáticas. Ahí yo me acuerdo que se daba mucho palmito, entonces ahí hacían un montón de alimentos de palmito para aprovechar, que obviamente le sale más económico y que a la gente también le gusta, ¿verdad? Entonces, todo esto influye, ¿verdad? Edad, por ejemplo, en los Encinais las porciones son para chiquitos preescolares, que va a ser diferente a las porciones de lo que se da en un colegio ya, o en un trabajo, ¿verdad? El estilo de vida, ¿verdad? Hay personas que ya hay lugares donde quieren comer diferente,
comidas tal vez hay gente que siempre quieren los casados, entonces va a depender de todos esos estudiantes de meter un servicio de alimentos, que es el público que yo tengo y a conforme este tipo de ¿cómo se llama? De condiciones se va a ir adecuando, ¿verdad? Dice que, entre otros, ¿verdad? Para hacer una alimentación equilibrada. Entonces, hay diferentes maneras de dividir, o sea, o clasificar los servicios de alimentos. Vamos a ver varias clasificaciones en la presentación, dependiendo de verdad, de qué. Entonces, por ejemplo, si dice, según el objetivo operacional o la razón de ser de la empresa, podemos clasificar los servicios de alimentación en tres grandes géneros. Tenemos género lucrativo, género de afán de asistir y género de atención de la salud. Entonces, esta clasificación es dependiendo de las operaciones, de las operaciones de la empresa, de la razón de ser de la empresa. Entonces, si yo quiero lucrar, yo tengo mi negocio porque quiero hacer dinero, o si es para una ayuda, ¿verdad? Que es algo tal vez gubernamental, o es algo específicamente alguien enfermo. Entonces, vamos a ir viendo uno por uno. Entonces, dice que el género lucrativo se incluyen todo tipo de servicios comerciales en los que el comensal paga y el establecimiento se torna más lucrativo conforme aumenta la calidad, la atención por parte del personal especializado, la decoración, la sofisticación del lugar. Es un lugar lucrativo, entonces este, va a haber una atención, un servicio al cliente. Dependiendo de donde uno vaya, va a ser así la decoración, ¿verdad? Si uno va a un restaurante con una temática, porque la idea es lucrar, entonces es agradarle y atraer al consumidor. Yo lo que ocupo son clientes porque yo quiero, entonces ese es el servicio de alimentos, es lo que uno se espera, ¿verdad? Que si uno va a ir a comer algo, no sé, estilo estadounidense, entonces ya uno más o menos entiende que a lo que va, o si quiere algo japonés, oriental, entonces dependiendo de eso, ¿verdad? Como es lucrativo, así va a ser el tipo, la calidad, los cortes de carne, ¿verdad? Las técnicas de cocción del chef, porque la idea es esa, atraer al cliente y agradarle al cliente. Entonces, en este tipo, en el lucrativo, vamos a tener dos tipos. Entonces, a su vez se divide en dos, que serían los restaurantes, hoteles, que tienen su restaurante, obviamente, cafeterías, bares y los catering service. Y también podemos tener lo que son sodas y comedores institucionales, ¿verdad? También que es como casados, otro tipo de, ¿verdad? Un poco más económico, no es es lucrativo también, pero la idea es, se vende más cantidad, pero no se invierte tanto en, en calidad de cortes o en chef, es como más popular. Y los comercios institucionales que, como muchos de los trabajos que ustedes están, que tienen un comedor, entonces que también es un negocio que tienen y hacen un convenio con la empresa y venden sus servicios. Entonces vamos a tener los que son restaurantes, hoteles, cafeterías y por el otro lado las sodas y los comedores institucionales. Pero todos en general lo que quieren es lucrar. Entonces este es el género lucrativo. Entonces ese sería el primero según el objetivo operacional. Ahora vamos con el segundo, que es el género afán de asistir. Ok, aquí me brinqué un poquito de esto. Dice que en el lucrativo pueden clasificarse también, otro es como fines de lucro, puede ser clásicos y ocasionales, personalizados, eventuales y comidas rápidas. En este mismo todavía seguimos con los que son de fines de lucro, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo también uno por uno. Dice que los clásicos ocasionales son la alta cocina, lo que se llama, lo que son los alimentos más gourmet, los restaurantes más especializados. Entonces aquí pueden haber europeos, asiáticos, gastronomía fusión, ahora se llama así, cocina fusión. Entonces a veces dan shows, como se ve en esta foto, ¿verdad? Que le llevan así, la flameante, la comida, entonces, o a veces va el chef y lo sirve el mismo, entonces porque son, famosos, porque son platos muy finos, pero también son caros, ¿verdad?
porque también a la vez las materias primas que se usan son de muy alta calidad, los chefs son muy distinguidos, este, entonces eso es el famoso clásico ocasional, que es la alta cocina. Los especializados, que también podría ser un poquito de alta cocina, pero esos se van a hacer los que son este, étnicos, o sea, los que se van a especializar como por el menú que van a ofrecer. Entonces ahí es donde están, por ejemplo, las comidas de países, comida italiana, comida china, japonesa, tailandesa, etcétera. O también a veces es como voy a ir a comer carnes, voy a ir al Novillo Alegre, que es especializado en carnes, pero también a la vez es clásico y ocasional, puede ser de las dos. Que comida orgánica, vegetariana, ¿verdad? O para patologías, ¿verdad? Aquí en Costa Rica hay un restaurante, o había, no sé si todavía está, que era para gente, por ejemplo, con intolerancia al gluten. Entonces, son personas que tienen que cuidarse mucho con la alimentación porque el gluten está en otros ingredientes que a veces no es tan obvio y los pueden afectar. Entonces, a veces les cuesta mucho, y a veces y no solamente eso, sino que los sartenes, la cocina, todo tiene que ser solo alimentos que no tengan gluten, no se puede contaminar, no puede haber contaminación cruzada, entonces son muy específicos, entonces también hay ese tipo de restaurantes, por eso son especializados. En el caso del menú, gira alrededor de un tema central, lo que les decía, puede ser la comida italiana, y todo eso se refleja en el diseño, ¿verdad? Si uno va a un restaurante mexicano, pues ahí ve los charros y la música, la decoración, todo, ¿verdad? Va. Entonces, esos son especializados. También tenemos los eventuales, que esos son en otras palabras, los familiares. Entonces dice que el menú puede ser más limitado, no hay tantas opciones, pero los precios son más moderados. Entonces, no sé, puede ser uno que esos restaurantes donde dice menú familiar, entonces, no sé, un pollo y 4 ensaladas y tantos entonces ya trae un mucho y entonces para una familia, para un grupo de amigos, entonces esos se llaman los eventuales. Y finalmente todos sabemos que son las comidas rápidas, ¿verdad? Que son, dan servicio lo que es eficiente y rápido. Y inocuo, ¿verdad? Uno vea mucha calidad, todo en su empaque, este, aunque también ahí también se ven las setas, pero uno por lo general le da como más confianza, uno sabe que este, y lo más importante es que es la rapidez, ¿verdad? Es comida que yo no es como cuando voy a los anteriores que les dije que yo me voy a sentar y voy a esperar que me lo preparen, que vengan. No, ahí la idea es que sea rápido. Y pueden ir los precios de moderados y también pueden ser altos. También hay comidas rápidas baratas y hay comidas rápidas muy caras, dependiendo de lo que uno quiera. Ahora sí, género afán de asistir. Entonces aquí era donde que yo antes me estaba adelantando, pero aquí les quería enseñar para que vean. Todo lo que vimos anteriormente son lucrativos. Ahora vamos con la otra clasificación, que es esta segunda, que es el género afán de asistir. Entonces vámonos para acá. Entonces, como dice la palabra, ¿verdad? El concepto género afán de asistir. Entonces ¿cuál es el objetivo? El beneficiar o servir al comensal. Entonces, sí, no va a tener tanta ganancia porque no es tan lucrativo, sino la idea es ayudar. A veces no tiene ni siquiera ganancia porque tal vez la misma empresa no le importa lucrar, lo que quiere es ayudar a sus trabajadores, darles ese servicio. Entonces no sé si ustedes, yo sí, por ejemplo, he trabajado en empresas donde tienen esto, entonces no sé si uno está con la asociación o a veces sin la asociación, uno sabe que el menú sale en un precio bastante cómodo. No sé si ustedes trabajan en alguno de esos, o han estado en una empresa así, entonces uno dice, porque hay un subsidio, digamos, el 50% lo pone la empresa, entonces uno le sale súper económico y uno no se puede pagar 2.000 colones, 1.500, 3.000, dependiendo del lugar y uno va y hay buenas opciones de carne, de ensaladas, etcétera, porque está subsidiado. Entonces eso es el género afán de asistir. Características.
dan alimentación atractiva y nutritiva. Por lo general hay una nutricionista, o debería de haber una nutricionista. Ofrecen menús limitados de tipo semiselectivo, corto o impuesto. Hay, ¿verdad? A veces, por ejemplo, tenés derecho a escoger una proteína, pero puedes escoger de tres. Entonces, no sé, hay pollo, hay res o hay una opción vegetariana. Entonces, uno puede escoger una. Pues, entonces, por eso es semiselectivo. O a veces es impuesto, o a veces no. Lo único que hay es pollo con arroz, frijoles, ensalada. O sea, no, eso es impuesto. Y como les digo, eso va a ser dependiendo de la empresa, el presupuesto y las políticas, ¿verdad? Este, de la institución o la empresa. Pero pueden darse las dos. Yo he estado en ambos escenarios. Entonces se destacan este género de servicios establecidos en empresas, fábricas, centros educativos, oficinas institucionales, tanto gubernamentales como privadas. Como les digo, posiblemente alguno de ustedes ha trabajado o trabaja en esto y es bastante atractivo por eso, porque es económico y por lo general es una alimentación bastante balanceada y rota, ¿verdad? Entonces, y vamos con el tercero de esta primera, ¿verdad? De su razón de ser, que son género de atención de la salud. Entonces, como dice también el título, ¿verdad? Podemos saber que la idea es alimentar a personas que están enfermas o se están recuperando, ya sea en hospitales, en hogares de ancianos, en centros de rehabilitación, como los establecimientos que cuentan con población cautiva, ahora las cárceles, orfanatos, entre otros. Entonces, porque en las cárceles también hay diabéticos, también hay hipertensos, en los orfanatos también, ¿verdad? A veces hay niños no están, que tienen alguna patología, entonces, y también para ir viendo, pueden que estén en riesgo, ¿verdad? Tal vez no solo que estén enfermos, sino para protegerles la salud. Entonces van a tener un enfoque, ¿verdad? En los hospitales uno sabe que si tiene alguna patología de congestión cardiovascular, entonces se le restringen los líquidos o se le restringe la sal, se le restringe la proteína si tiene un problema renal. Entonces ya en el hospital, ¿verdad? Donde mejor se dé, también en el hogar de ancianos, que a veces los hogares de ancianos se comportan como un hospital porque a veces ya todos los ancianitos tienen alguna o varias patologías, entonces también hay que cuidarles mucho la alimentación, etcétera. Entonces esos son los géneros, atención de la salud. Okay. Bueno, entonces ahora vamos a ver otra manera de clasificar. Entonces la anterior eran aquellas tres: la lucrativa, la ayuda, la afán de asistir y atención a la salud. Esa era según la naturaleza, porque existo, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero hacer? Ahora, esta es otra clasificación de los servicios de alimentos. Esta es según la metodología, ¿verdad? Y puede ser que una sea, ¿verdad? También para la salud, para que eso no importa, lo que ahora es otro tipo de clasificación. Entonces, en esta clasificación es por la metodología, cómo vamos a preparar los alimentos que les vamos a dar a los comensales. Entonces, según esa manera de cómo se preparan, la metodología de preparar, vamos a tener 4 clasificaciones, que es la convencional, semiconvencional, comisariatos y alimentos preparados y listos para servir. Entonces, vamos a ir viendo uno por uno. Si tienen alguna duda, nada más me dicen, chicos, ¿verdad? Los veo muy callados. Dice que el convencional, es uno muy completo, ¿verdad? A veces casi no, cuesta, ¿verdad? Conseguir, que estos son los que hacen todos sus alimentos desde cero. Entonces, ellos compran obviamente materia prima, pero ellos preparan todo en crudo. Entonces, son servicios de alimentos muy especializados, requieren mucho personal. Y por eso no es común, porque ellos tienen carnicería, tienen panadería, o sea, hacen su propio pan, hacen su propia carne, si van a hacer hamburguesas, hacen su pan desde cero, hacen sus tortas de carne. De hecho, que un día de esos yo andaba tomando café y íbamos a pedir un sándwich y
Y el muchacho nos dijo, nosotros hacemos aquí el pan desde cero, el pan es hecho por nosotros, la carne es hecha ahumada por nosotros. Entonces ellos en esa cafetería es convencional porque ellos hacen todo, que no es tan normal, ¿verdad? Y eso, entonces tiene su ventaja, sí, claro. Su ventaja es que ellos mismos ya tienen la maquinaria, así hacen la inversión inicial y ellos también se ahorran costos de estar comprando, hacen todo de cero, este, pero como desventaja es que sí requiere mucho personal y muchos equipos, ¿verdad? Entonces, tenemos uno que es similar, que es el semiconvencional. Este se diferencia del convencional porque este no tiene carnicería ni panadería. Todo lo demás lo hacen, ¿verdad? Entonces, ese es el que hay en la mayoría. Entonces, piensen ustedes en el servicio de alimentos de la empresa donde ustedes van. Entonces, ustedes van, entonces, no sé, hay arroz, hay frijoles. Ellos hacen el arroz, ellos hacen los frijoles desde cero. El pollo, ¿verdad? Lo reciben, ¿verdad? No, no tienen carnicería, sino lo reciben. Y si tienen pan o van a dar sándwich, ellos también compran el pan, no tienen panadería. Pero la mayoría entonces son de estos. Y ahí ellos preparan todo desde cero, excepto la carnicería y la panadería. Ese es el semi convencional. Ahora tenemos el comisariato. Ese también se usa bastante. Este dice que se caracteriza porque cuenta solamente con áreas en las que se realiza la preparación previa, complementaria y la cocción. Posteriormente, los alimentos son transportados a los diferentes centros de distribución para que reciban la preparación final o bien simplemente para que sean servidos a la clientela. Son muy completos, cuentan con equipos especializados para el transporte, almacenamiento, mantenimiento a bajas o altas temperaturas según el tipo. Entonces, en otras palabras, este es el que a mí me llega casi que todo ya listo. Me llega la ensalada picada, obviamente lavada y desinfectada. Entonces me llega, digamos, la lechuga ya lista, entonces me pueden el tomate ya en tajaditas. Entonces yo lo que hago es ensamblarlo. Yo hago la ensalada y le pongo el aderezo. Entonces me llegan ya los postrecitos, entonces yo les pongo tal vez el lustre, ya me lo dieron listo, nada más es ponerlo y ponerle la cerecita, o tal vez hasta eso ya estaba listo. Igual me lleva el arroz, me lleva el frijol, entonces me lleva en shefting, me lleva todo caliente, entonces yo lo pongo en baños María y voy sirviendo, pero ya todo estaba listo, yo no lo hice. Eso es un comisariato. Y hay empresas también ¿verdad? En las industrias, en las fábricas donde tienen servicio de alimentación y no hacen nada, no tienen cocina, lo reciben por comisariato. En algunas es semiconvencional y en otras por comisariato. Y rara vez convencional, porque como les digo, esas ocupan mucho, pero también las hay. Y finalmente, los alimentos preparados o listos para servir, ¿verdad? Estos son los que ya están absolutamente listos. Entonces uno va al súper y ve la ensalada lista con el pollo ya y el aderezo y los crotones aparte, pero todo ya está. Entonces yo la compro y está lista. No tengo que hacer nada. A veces solo calentarlo en la casa. Entonces también hay servicios de alimentos en que lo compran así, lo congelan o lo refrigeran y después ya lo van sirviendo, ¿verdad? Tal vez solo calentar, tal vez ni eso, decir. Entonces, porque ya está listo. Puede que ser que ya venga totalmente caliente. Entonces, la diferencia de es que en se reciben y por lo menos se ensamblan y se van sirviendo, pero se tienen que armar. En este ya está 100% listo. Entonces, ahora vamos a ver la clasificación de los establecimientos donde se distribuyen los alimentos, ¿verdad? Entonces antes vimos como los servicios de alimentos, dos tipos, digamos, de dividirlos por su metodología y por su razón de existir. Ahora vamos a ver los establecimientos, cómo se clasifican. Entonces, va a depender, dice, otra forma de clasificar un establecimiento es mediante la forma en que se distribuyen los alimentos, lo cual dependerá del tipo, cantidad de personas, ¿verdad? De comensales, el tiempo con el que tengo para dar y el menú establecido, entre otros. Entonces dice que aquí tengo tres.
autoservicio, que es barra o buffet, servicio de bandeja y servicio de meseros. Entonces vamos a ir viendo una por una. Entonces el de barra o buffet, como la palabra lo dice, ¿verdad? Este es como cuando en las empresas ponen y uno va diciendo, va escogiendo, como lo vimos, ¿verdad? Pero tienen como un buffet, entonces uno va diciendo verduritas, un poquito más, un poquito menos, y uno se va sirviendo. A veces uno mismo se puede servir. Bueno, en este caso es autoservicio, entonces uno mismo se sirve, pero este es el famoso buffet. Que esto de ahí, por ejemplo, en los hoteles todos incluidos, eso es muy normal, ¿verdad? O a veces hay ciertos restaurantes que lo que a usted le sirven la comida, pero por ejemplo la barra de ensaladas uno puede ir a servírsela, ¿verdad? Eso puede ser así. Es el servicio de bandejas el que se da, por ejemplo, en los aviones. Aquí en Costa Rica estaba la Casa Philips. Sí, yo creo que ya ahora se llama diferente, que lo compraron. Ahí si alguien sabe, yo no me acuerdo bien, pero yo sé que ellos están todavía aquí y son los que le venden a los aeropuertos. Entonces, ellos le venden la comida ya completamente armada, ¿verdad? Sobre todo en vuelos largos. Entonces, y la dan en caliente, en carritos térmicos, transportadores. Entonces son carritos que obviamente van a mantener a temperatura caliente porque en el avión no tienen ni microondas ni nada de cómo calentar. Entonces lo único que tienen son esos carritos que mantienen la temperatura y te dan en una bandeja ya todo, la comida, la ensalada, el postre, el pan, todo. Entonces se llama servicio de bandeja. Y servicio de mesero es el que todos sabemos, ¿verdad? Cuando hay un mesero que nos viene, nos pide la orden y después viene y nos trae la comida. Dice diseño de los servicios de alimentación. Entonces hasta ahí vimos como clasificaciones. Ahora vamos a ver cómo debe ser el diseño. Que de hecho que la semana pasada vimos bastante de verdad de esto. Ahora vamos a verlo como más enfocado en servicios de alimentos, pero siempre es como, ¿verdad? De la mano de lo que vimos la vez pasada, donde dice que la preparación es necesario que fluya progresivamente. Lo que la vez pasada les decía yo que haya, que fluya significa que sea organizado de tal manera que yo no tenga retrocesos, sino que vaya todo progresivamente sin que yo tenga que arriesgar una contaminación cruzada. Entonces, yo recibo, yo almaceno, yo hago preliminares, yo hago ya la preparación, yo vuelvo a, si tengo que volver a almacenar o ya distribuir. Pero todo tiene un orden donde voy etapa por etapa, progresivamente, hasta que termino sin devolverme o sin cruzar, para que yo proteja la alimentación y la salud. Al final, lo más importante es la salud de los consumidores. Entonces, aquí podemos ver entonces, dice que las áreas que se consideran en un servicio de alimentos, esto va a cambiar digamos, si ustedes trabajan, no sé, en una empresa de pollos o lo que sea, ahí ya es diferente, pero eso se llaman el diagrama de flujo o las operaciones unitarias de un servicio de alimentos. Entonces, empezamos por el almacenamiento. Entonces, ¿verdad? Se recibe el alimento. Entonces, yo tengo que tener un almacén para los productos no perecederos. Tengo que tener cámaras de refrigeración calibradas, ¿verdad? Correctamente a las temperaturas de 0 a 4 grados centígrados, congelación menos 18 grados centígrados, excelente, y almacén de productos de limpieza, desinfección, que también los tengo que recibir en su bodega especial y aparte de los alimentos y también donde recibir las vajillas. Esa es como decir la primera etapa, que es recibimiento y almacenamiento. Después tenemos preparación previa. En servicios de alimentos les decimos los preliminares. Bueno, vamos ahí viendo primero, porque sí, creo, no, estaban aquí, es que a veces vienen una por una explicada. Bueno, elaboración o producción, donde previamente, pues ya en la preparación previa lo que tenemos que hacer es primero lavarlo, desinfectarlo, pelarlo, trocearlo o rallarlo, ¿verdad? De todo. Y ya yo tengo, entonces ya yo puedo nada más ponerme a cocinar. Elaboración o producción, que es la siguiente etapa. Después el lavado de todo ¿verdad? Las ollas, todas las cosas, almacén de desperdicios, que habíamos visto que los residuos líquidos, los residuos sólidos, cada uno en su lugar, se da en el comedor
Y también tienen que tener servicios sanitarios y vestidores separados. Entonces aquí se puede ver un poquito un ejemplo, ¿verdad? Aquí llegan los camiones, aquí están separados los servicios sanitarios. Esa es el área de despacho, ¿verdad? Las áreas administrativas, entonces todo, ¿verdad? Y aquí viene como todo lo que hemos ido viendo que vaya con, ¿verdad? Con un orden lógico y progresivo para no hacer devoluciones. Ve, aquí tenemos, aquí como iba siguiendo y hasta que llegamos donde el área de servicios. Entonces vamos con otros conceptos. Los mismos que vimos las pasadas, vamos a repasarlos pero rápidamente. Inocuidad, habíamos visto que no nos enfermen, ¿verdad? Que no nos causen daño al consumidor. Calidad son los atributos más que todo subjetivos que influyen en el valor que se le da al producto por parte del consumidor. Que hay muchos atributos que podrían ser, ¿verdad? Que por lo general son los 5 sentidos, que la textura, el olor, el color, la forma, ¿verdad? La textura. Y hemos visto seguridad alimentaria, que eso es un término más amplio, que lo que hace es que tengamos alimentos seguros o inocuos disponibles, accesibles, que podamos utilizar biológicamente, o sea, accesibles también económicamente, para siempre tener una seguridad alimentaria todo el tiempo en cualquier condición. Y las buenas prácticas de manufactura, que hemos visto la semana pasada, todo el reglamento, que es el conjunto de normas, por eso lo que vimos eran normativas, ¿verdad? Que cómo tienen que ser los pisos, los techos, las paredes, las ventanas, etc. Entonces son normas diseñadas para asegurar que los productos van a satisfacer los requerimientos de identidad, concentración, seguridad y eficacia. Son útiles para el diseño, o sea, para hacer un local tienen que tomarse en cuenta todo esto, funcionamiento y desarrollo de productos relacionados con la alimentación. Controles en las áreas. Dice que la elaboración de comidas puede ser considerada como un proceso de producción en que los alimentos recorren un camino, lo que hemos ido viendo, etapas, se le llaman operaciones unitarias, desde su recepción, ¿verdad? Recibo, hasta la distribución al consumidor, ¿verdad? A veces se llama el lema desde la granja a la mesa, ¿verdad? Entonces, donde va siendo transformados en cada etapa, en cada operación unitaria, hay una transformación hasta que el producto sea ya totalmente de la mejor calidad. Cada etapa requiere controles de calidad. En cada etapa hay diferentes controles de calidad que van a permitir asegurar esa calidad y esa inocuidad de los alimentos, que yo quiero las dos, para brindar a las personas consumidoras alimentos seguros y atractivos, ¿verdad? Entonces, en cada etapa yo necesito, como funcionario, se está capacitado en qué controles dependiendo de la naturaleza de mi producto, ¿verdad? Entonces, características de los equipos. Esto es muy importante para el control de calidad, ¿verdad? Tener equipos aptos para los servicios de alimentos. Entonces tienen que tener cada equipo una función específica para el servicio de alimentación. En consecuencia, inciden directamente en la calidad y en el costo final del producto. Ahora aquí tenemos lo que hemos visto antes, recepción de materia prima, almacenamos la materia prima. Entonces, dependiendo de lo que ocupo, ahora si yo necesito mantenerlo frío, no sé, recibo un yogur, ¿verdad? El tipo de elaboración, no, nada más lo tengo frío, entonces lo mantengo frío. O si yo necesito, ¿cómo se llama? Algo caliente, entonces, ¿verdad? Si es la caliente, pero no tengo que enfriar y volverlo a refrigerar porque no lo voy a usar, aunque lo recibí caliente, no lo use todo. O si lo voy a distribuir caliente, entonces, ¿verdad? Es como una idea de cómo se maneja esto. Dice que los equipos, tipo de institución y servicio y sistema de servicio. Entonces los equipos que yo voy a usar en un servicio de alimentos van a depender de varias cosas. Del tipo de institución y el sistema de servicio que ya vimos. Por ejemplo, en un comisariato no tengo que tener tantos equipos porque me lo dan ya todo listo para. Entonces, pero si ocupo ciertos instrumentos para poder revolver, ensamblar, etcétera. Pero si yo tengo un sistema
Convencional ocupo de todo. Entonces, por eso va a depender cuántos equipos y qué tipo de equipo, dependiendo del del sistema de servicio, de la metodología que use. El sistema de distribución y servicio de comidas. Depende del menú, ¿verdad? Si tengo una sopa, tengo que tener un cucharón ese día, definitivamente. Si tengo algo que ocupo pinzas, etcétera, también dependiendo del menú, también tengo que tener. Si en el lugar que yo estoy nunca voy a hacer sopas, pues entonces no voy a ocupar ciertos platos hondos, ciertas cucharones, etcétera. Para daros un ejemplo. Cantidad de personal, ¿verdad? Porque también si yo te lo tengo uno y tengo muchas personas haciendo lo mismo, necesito varios, dependiendo de la planta física, del presupuesto, del grado de capacitación del personal, ¿verdad? Puede ser que tengo algo muy increíble, pero nadie sabe usarlo, entonces no lo necesito, o los capacito o no compro el equipo. La función, para puede ser que tenga una máquina que haga algo demasiado bien, pero en realidad me va a quitar espacio, yo puedo hacerlo de otra manera, si, tal vez, o a veces es indispensable. Uno usa un sartén volteable, por ejemplo, en un servicio de alimentación, ese es súper necesario. Puede ser pues, entonces tengo que tenerlo sí o sí por la funcionalidad, mientras que tal vez no tengo que tener un horno, sí, dependiendo de a dónde es que estoy atendiendo, entonces dependiendo de la funcionalidad. Espacio que ocupa, tal vez no tengo espacio y entonces no me sirve, aunque sea muy útil. El número de preparaciones, este, porque hay lugares, hay sistemas que dan desayuno, almuerzo, cena, como por ejemplo un hogar de ancianos, como veíamos, un hospital, y hay lugares que solamente son para trabajadores y es diurno, entonces solamente es desayuno y almuerzo, o a veces solamente hay lugares donde solo hacen el desayuno y compran el almuerzo. Es que hay muchos servicios con diferentes necesidades, entonces se van adecuando y entonces así se van cambiando la cantidad de equipos que yo tengo. La vida útil del equipo, ¿verdad? Hay equipos que no vale la pena comprarlo porque tienen una vida útil demasiado corta y hay que estarlos cambiando, más ahora las cosas que no vienen de buena calidad, lastimosamente. Entonces también eso depende y de la disminución de riesgos de accidentes. Entonces comprar un equipo más seguro que haya, que tenga buenas luces, buen señalamiento, etcétera. Todo ese tipo de cosas se toman en cuenta para comprarlo. Para que un equipo se considere seguro, implica que el mismo presente resistencia al uso habitual, que sea con bordes redondeados, sea desarmable, como vimos la vez pasada, porque tenemos que hacer limpieza profunda. Obviamente la comida que no se lava, que no se limpia, digamos, que queda como residuo, va a pudrirse, va a poder contaminar. Entonces, cuando es cocina, que sea desarmable. Entonces, saber las piezas, que tenga suficiente material aislante para evitar quemaduras, todas esas cosas se toman en cuenta. Clasificación de los equipos. Entonces, los equipos se van a clasificar en mayor o menor de acuerdo con la función que realizan. Entonces, de acuerdo a su función, vamos a clasificarlos en el control. Esos son los de control de calidad. Entonces vamos a verlos, como por ejemplo balanzas, termómetros, etcétera. Conservación por frío y por calor, ¿verdad? Refrigeradoras, cocinas, baños María, todo esto, trabajo mecánico. Cocción, distribución y servicio. Bueno, vamos a ir viendo una por una. Control, como les decía, ¿verdad? Como control de calidad, nosotros necesitamos saber, tenemos aquí ficheros, balanzas, ¿verdad? En los servicios de alimentos se maneja lo que se llaman gramajes y se sabe cuánto más o menos es la porción de arroz, de frijoles, de garbanzos, de carne, porque se maneja un presupuesto y también se maneja un valor nutricional promedio, entonces se debe de tener balanzas y básculas bien calibradas y medir la porción. Reloj, ¿verdad? Hay preparaciones que si se sobrecocinan quedan mal, o más bien si les falta cocción puede haber un riesgo microbiológico serio. Termómetros, entonces ya se sabe que hay una zona de peligro, más adelante la vamos a ver si ustedes han llevado el curso de manipulación, pero hay una zona que va desde 4 a 5 a 60 a 65 dependiendo de la bibliografía, pero en ese rango donde las bacterias se multiplican, entonces lo que se llama la zona de peligro. Entonces nosotros necesitamos medir que nuestros alimentos se hayan cocinado sobre esas temperaturas el tiempo suficiente. Entonces todos esos son lo que se llama control de calidad
en el servicio de alimentos. Conservación. Entonces tenemos conservación tanto en frío como en caliente. En frío vamos a tener lo que son las cámaras frigoríficas, heladeras, conservadores de helados, enfriadoras de bebidas. En caliente tenemos mesa caliente, las baños marías, tolvas, los carritos térmicos, recipientes térmicos, ¿verdad? Como les decía, por ejemplo, en los aviones se usan los carritos térmicos, etcétera. Los baños marías se usan en casi todos los buffets, por ejemplo. Entonces, esos son el equipo de conservación. El equipo para trabajo mecánico, entonces como bien lo dice la palabra, que licuadoras, procesadores de alimentos, procesadores de carnes, amasadores para la gente, para los convencionales que tienen que hacer pan, máquina moledora de café, fábrica de hielo, exprimidor de cítricos, batidora, entre otros. Cocción, que están las marmitas fijas o volcables, pueden haber hornos convencionales, hornos microondas, planchas, parrillas, sartenes volcables, etc. Y de distribución podemos tener los carritos térmicos, carros transportadores, por ejemplo, en los hospitales, ¿verdad? Que llega toda la comida. Y también están expendedores de café, jugos, gaseosas, snacks, etc. Son, ¿verdad? Entonces, en lo que es el servicio, vamos a tener bandejas, todo eso. Por eso les digo, dependiendo del negocio que ustedes vayan a querer hacer o vayan a trabajar, es donde se va a ver qué equipo se ocupa o no. También está con bandejas de diferentes tipos, vajillas, bandejas térmicas y materiales para los equipos que ya hemos visto que la vez pasada también el reglamento de buenas prácticas manufactureras según para Costa Rica dice que acero inoxidable, ¿verdad? Por ejemplo, lo que son las mesas de trabajo, los estantes, todo eso. La vez pasada yo les he dicho que hay dos tipos bueno, hay más tipos, pero por lo general se usan dos, el acero inoxidable, que es el de verdad, el bueno, creo que es el 304, y ese es, y también hay uno todavía más, el quirúrgico, ¿verdad? O el farmacéutico, que todavía es más, más inoxidable, por decirlo así, más viable, más, porque son muy buenos, porque son muy higiénicos. Ahí no hay para que las bacterias se multipliquen. Pero también venden unos aceros que tienen aleaciones, entonces tienen acero, pero también tienen hierro, entonces si se oxidan, entonces esos no se deben de tener. Entonces ahí es donde uno hace la prueba porque a veces mienten o no dicen que es acero y no dan buena información, entonces uno le pone, si se pega con el imán significa que tiene una aleación y ese no se debería de comprar. Bueno, vamos a ir viéndolos uno por uno. El acero inoxidable dice que es de alto rendimiento, es muy resistente y transmite el calor. Es ideal para un servicio de alimentos. Es ideal para la industria alimentaria en general. Imagínense, para la industria médica. O sea, es un excelente material porque, como les digo, es muy higiénico. Tienen la desventaja de que las ollas, cuando hay ollas de acero inoxidable, se les pega la comida. Entonces, como estamos hablando en esta clase de servicios de alimentos, ¿verdad? Es donde los cocineros tienen que ser entrenados para que le estén removiendo la comida, manejando bien la temperatura para que no vaya a haber que se les estropee la comida. El aluminio también se usa mucho en los servicios de alimentos, en las ollas, porque tiene la ventaja de que transmite el calor de una manera muy homogénea, entonces, y muy rápida, entonces es un buen transmisor de calor, pero tiene la desventaja que cuando digamos, ya se hizo la comida y se almacena ahí en la misma olla, el aluminio no ayuda a conservar los alimentos, entonces puede producir descomposición más rápido que otros materiales como el acero inoxidable. Entonces también la idea es que un alimento que se haga no esté ahí un montón de tiempo, ahora no más de 2 horas, una hora dependiendo del alimento de que se haga. Entonces si hay un buen control de calidad, si hay un buen inspector de calidad, bueno, si se puede usar, se puede mantener la comida, pero lo que se debe controlar son los tiempos porque tener ese tipo de información fresca en la mente para tener ese control de calidad. También, digamos, porcelana, por ejemplo, en las bodas, lo que son los catering service, se usan más fino, ¿verdad? Cerámica, también vidrio, por el mismo fin. Plástico, dice que se usa mucho en las canastas, cuando uno recibe que las frutas, las verduras, etcétera. Es muy cómodo, ¿verdad?
pero duran muy poco. Bueno, entonces van viendo los diagramas de flujo, ¿verdad? La recepción de alimentos, de un servicio de alimentos. Dice que entre las condiciones y características más recomendables para el área de recepción de alimentos se encuentran las siguientes. Ubicada cerca de las zonas de almacenamiento, ¿verdad? Entonces, si vamos a hacer lo mismo, la lógica que habíamos usado la vez pasada. Si yo recibo el alimento, no voy a tener el almacenamiento súper en la dirección opuesta, porque para empezar no es muy práctico y no es muy, voy a desgastar a los funcionarios. Y aparte, yo no puedo entrar al alimento a todas las zonas de una empresa porque puede pasar por baños, puede pasar por áreas de preparación y voy a contaminar. Entonces, por comodidad, por lógica, debería de estar en el diseño que la recepción de alimentos debe estar cerca de la zona de almacenamiento de los alimentos y que sea de fácil acceso hacia y desde el exterior, sin obstáculos que me obstruyan el paso, para facilitar el transporte de la materia prima y demás insumos. Y es que esto, aunque parezca lógico, a veces no se dan las empresas, ¿verdad? Entonces, sobre todo empresas que han sido diseñadas hace ya bastante tiempo y entonces esas cosas hay que se pueden hacer reubicaciones y cosas así para que quede con esta lógica que va a ser bien para todos. Dice que comprobar que las empresas proveedoras disponen de autorización sanitaria vigente. Entonces, yo puedo tener la mejor empresa, tengo todos los registros, tengo todas las certificaciones, pero si yo tengo un proveedor que no tiene permiso sanitario del Ministerio de Salud, por eso al principio hemos visto quiénes eran, yo no puedo comprarle a él. Pero no, tal vez no tiene que tener ISO o cosas, ya, pero por lo menos lo que es la autorización sanitaria vigente, eso es un requisito obligatorio. También tener un listado de empresas proveedoras para los productos que se compran. Entonces ustedes están a cargo, por ejemplo, un servicio de alimentos de cualquiera de esos que hemos visto, que desde restaurantes sencillos, comidas rápidas, catering service o en hospitales, en donde sea que tengan, si llegaran a tener un trabajo o ya trabajan, tienen que tener una lista de empresas proveedoras de los mismos productos, no solo casarse con una empresa proveedora. Digamos, por ejemplo, aquí en Costa Rica está mucho Maica, hay varias, entonces, pero yo no solamente voy a tener uno. ¿Por qué? Porque a veces hay emergencias. A cada rato en un servicio de alimentación hay emergencias. Entonces, no sé, que hubo escasez de o mi empresa que me da, mi proveedor, está escasa de latas de garbanzo. Yo tenía eso en el menú o necesitaba, o lo que yo tenía que hacer en el menú ese día no llegó, estaba malo. Mil cosas pueden pasar, que la idea es evitarlo, ¿verdad? Por eso estamos llevando todo lo que es control de calidad. Entre más calidad, entre mejor los registros, entre más orden, esas cosas menos pasan. Pero igual cuando pasan, porque como hemos visto, no existe riesgo cero y siempre pueden pasar cosas, la idea es que las empresas tengan un listado de proveedores, porque por si no puedo con uno o lo otro, y también así genero competencia, así genero servicio, ¿verdad? Si yo solo tengo uno, a veces se van a la zona segura. O sea, la idea es siempre estar incentivando la calidad y también para emergencias. Dice que los productos suministrados tengan características sensoriales especificadas en la compra. Entonces, si ustedes están a cargo de recibir, por ejemplo, lo que sea, ¿verdad? En la empresa que sea que trabajen, y estamos en esta clase más especificados en servicios de alimentos, tenemos que tener buen ojo. Por ejemplo, si yo tengo que tener como fichas técnicas se llama, y yo no sé, yo quiero recibir, voy a hacer un postre y voy a hacer fresas, entonces yo las quiero, son muy vistosas y es para ojalá un grupo especial que viene a visitar la empresa, entonces yo las quiero bonitas, firmes, rojas, me llegan con unas fresas todas chiquitillas, todas estripadas, todas mayugadas, yo tengo derecho a decir no la quiero, eso no es lo que yo pedí y rechazar la compra. Entonces, si yo pedí un pescado, entonces si lo veo que huele muy fuerte, aunque ya que el ojo no está tan brillante, yo lo rechazo, etcétera. Entonces yo puedo a veces probarlo, ahora si se puede probar, se puede probar, se puede tocar, se puede oler, se puede sentir y yo puedo revisar y yo puedo rechazar. Pero para eso las empresas generalmente tienen, o a veces le toca a uno hacerlos, como
fichas técnicas. Entonces yo sé, por ejemplo, las latas tienen que venir limpias, tienen que venir sin abolladuras, o sea, sin golpes, sin herrumbre, con la fecha de vencimiento al día, o sea, todo eso. Entonces uno tiene que decir, bueno, esos son las latas. Si yo voy a recibir este frutas, entonces que sean firmes, que no tengan igual mayugaduras, que no tengan olores raros, etcétera. Si voy a pedir carnes, lo mismo, que no sea babosa, que se la fecha de vencimiento, el olor, todo, la apariencia. Entonces eso es muy importante, que cada producto tenga sus fichas técnicas, ¿verdad? Los productos envasados, como les decía, ahora por el ejemplo que les puse, como las latas, tienen que estar etiquetados y que tienen que tener todo lo que en Costa Rica se exige en una etiqueta. ¿Y qué se exige en Costa Rica? En Costa Rica lo que sí se exige es ingredientes, tienen que estar por fuerza. Si algo que uno compra no tiene ingredientes, ese producto no está cumpliendo con lo mínimo que pide el Ministerio de Salud. La identificación de su origen, ¿verdad? País de origen. Fecha de caducidad, muy importante, muy claro, no borroso. El lote, que lo hemos visto la pasada, que eso es que viene como un código, entonces ese código me dice por lo general en qué día, qué horas, cuál fue la persona, aunque vengan las iniciales, ya con ese lote ya se puede rastrear lo que habíamos visto de trazabilidad. Y que me diga cuál es la temperatura que yo tengo que tener, si se refrigera, si a temperatura ambiente, ¿verdad? La temperatura. Eso es lo obligatorio. Aquí en este ejemplo ponen un etiquetado nutricional. No es obligatorio en Costa Rica que todo tenga etiquetado nutricional, a menos que en la empresa le hayan puesto en el empaque, no sé, que tiene una propiedad nutricional, como por ejemplo, que ustedes compran algo y dice alto en fibra. Entonces, si yo le pongo eso al envase, por fuerza tiene que tener etiqueta nutricional. Pero si yo no le pongo nada de eso, de que no tiene ninguna ventaja nutricional para el ser humano, si yo no pongo nada, nada más, no sé, pongo ahí frituritas de yuca, nada más, lo único que ocupo es esto que está aquí arriba, que país de origen, ingredientes, caducidad, lote y temperatura, ¿verdad? Pero si yo le pongo, este, como les decía, alto en vitaminas, alto en fibra, alto en minerales, lo que sea, bajo en calorías, lo que sea, que yo le ponga así, que ya tenga que ver como con una ventaja nutricional, entonces por fuerza yo tengo que poner la etiqueta para comprobar que lo que yo estoy diciendo es cierto. Entonces en esos casos sí, ahí sí sería exigido. Dice que, chicos, hasta ahí vamos bien. ¿Están despiertos todos? Ok. Seguimos entonces. Dice que verificar los vehículos, pero por eso les digo que se correlaciona mucho con lo que vimos la semana pasada. Se debe de verificar que los productos transportadores de alimentos sean, para empezar, solo transportadores de alimentos. No debería de mezclarse con, como yo lo he visto, que a veces he visto desinfectantes en el mismo camioncito que llevaba el tomate y lechuga. Y esas cosas yo las he visto. Entonces no se puede. Y si se va por A o por B a pasar, digamos, otro tipo digamos, de artículo, entonces tiene que estar con una barrera física, con otro compartimento completamente separado y aislado, si fuera el mismo vehículo, para que no haya contaminación cruzada. Entonces, pero lo general es que sea exclusivo, ¿verdad? Y a veces es exclusivo de carnes, exclusivo de pescado, exclusivo de verduras, o sea, si se llevan ciertas cosas que sí se pudiera compartir, entonces, pero igual tienen que estar con una barrera física el, el camión. Si el camión no tiene una barrera física, yo puedo decirle a mi proveedor que le rechazo y debo de decirle, porque si yo estoy a cargo del control de calidad, yo tengo la obligación, porque si no ya el problema sería mío por haberlo aceptado así. Entonces tiene que estar separado y también, obviamente, bien limpio ese vehículo. Dice que protegidos y estivados, y los envases que los contienen en buen estado y sin roturas.
Dice que el vehículo tiene que estar limpio, lo que les decía, colocado en bandejas y en ningún caso sobre el suelo del vehículo. La misma ley que hay, que uno no puede poner los sacos de alimentos directamente tocando el piso, aplica también en el camión. Tienen que haber estivas. Francela, ¿ha visto algo que no está correcto en la empresa? No. Bueno, seguimos. Dice que muy importante, la ropa limpia este, de los que trabajan. Tienen que tener esa presencia, ropa limpia. Si andan todos sucios, también se le puede decir al jefe, ¿verdad? De ellos y de comunicarle, vea, los empleados que vienen muy, muy sucios, o sea, no vienen con una ropa presentable, porque eso dice mucho, ¿verdad? Y creo que más bien siempre se ven muchas cosas así. Por lo general, cuesta mucho, que las cosas salgan bien. Yo me imagino, Juliana, ¿alguna vez ha trabajado en servicios de alimento? No, No. bueno, sí, no, más bien, bueno, trabajo, pero es en una empresa de producción de pollo, tal vez, no sé cómo Ajá. se le dice, pero entonces sí, sí hay que ver, los camioneros que llevan, que traen, cosas así, pues sí, sí, son muchas cosas que más bien siempre están mal. Sí, es cierto, es un tema muy complicado, ¿verdad? Porque todo el mundo está capacitado, todo el mundo para trabajar tiene que haber llevado manipulación de alimentos y estarlo, ¿verdad? Volviendo a sacar lo que se llama como el refrescamiento cada cierto tiempo y aún así no lo hacen. Dice Ivette que cada empresa tiene un lado oscuro. Sí, también, yo he visto también empresas excelentes con faltas, ¿verdad? Pero claro, entre más, justamente, más adelante, un módulo vamos a ver todo lo que son los certificados de calidad. Después, estas BPMs, este es como decir el más básico, como lo vimos la semana pasada, pero si ya una empieza a tener el HACCP, y lo que son los sistemas de gestión de calidad, ya cada vez hay menos lado oscuro, aunque siempre hay como, ¿verdad? Porque no hay nada perfecto, somos humanos. Tenemos cada operario lleva a veces sus malas mañas, por decirlo, a veces cuesta mucho. Entonces, por eso es que sí se ocupa siempre un control, una persona responsable que le dé seguimiento. Pero sí, yo también he vivido cada cosa terrible, hasta en las mejores empresas. Pero bueno, entre más certificados y más involucrada está la empresa en toda la calidad, menos va a pasar eso. Eso sí pasa. Dice que otra de las cosas es la recepción. Dice que cuando recibimos, por favor, fijarnos siempre en las fechas de caducidad, porque a veces lo que hacen en las empresas es esto. Como dice Ivette, que a veces, todo haciendo su lado oscuro, a veces mandan, este, revuelven, ¿verdad? Entonces unos ya están como a punto de vencer y otros están como muy bien. Entonces, como para disimular, mandan como decir de las dos. Entonces, por eso hay que revisar, aunque se lleve su rato. Yo trabajé en una época en una cárcel y eran camiones enormes. Obviamente uno no puede revisar uno por uno, pero uno sí puede agarrar varias cajas así y empezar y yo decir, bueno, voy a revisar 10 cajas y aleatoriamente, usted me ayuda a sacar el de arriba, usted el de abajo, entonces uno ponía a la gente a sacar, porque eso pasa, ¿verdad? O mal etiquetado. La mala etiqueta es una de las principales razones para hacer todo lo que se hace recalls, sacarlos del mercado. Y a veces el producto está en perfecto estado, pero está mal etiquetado. Entonces todo eso hay que revisarlo. Aquí otra de las cosas en este cuadrito podemos ver, por ejemplo, en el tema de las carnes. Para que yo lo acepte o lo rechace. Todo esto cada producto que uno recibe debería tener su propia fichita. Entonces, por ejemplo, la res, para que yo lo acepte, tiene que ser rojo brillante. Pero para que yo lo rechace, café oscuro, ¿verdad? Ya no está tan rojo, verdoso, descolorido. El cordero, bueno, aquí casi no comemos, pero rojo, cerdo, rosa pálido. La grasa blanca, no amarilla, textura firme, elástico. ¿Cómo se rechaza las carnes cuando están viscosas? El olor, mal olor, ¿verdad? El olor de la carne fresca hasta los pescados es suave. El pescado fresco huele a mar. El pescado ya pasado huele a ese olor fuerte de pescado.
Pero entonces, cuando uno recibe un pescado, no debería oler mucho a pescado, porque los olores de las carnes frescas siempre son suaves, ¿verdad? Puede oler un poquito a carne, pero por eso dice característico, pero es un olor suave. Cuando ya hay un olor fuerte, aunque todavía no huela, digamos, a podrido, pero sí huele fuerte, ya eso se rechaza. Entonces, ¿verdad? Eso es algo para mí que espero que la inteligencia artificial nunca nos logre, que es esa experiencia humana que uno llega a tener, ¿verdad? Esa capacidad de decir, no, esto a mí no me ve, esto yo no lo acepto, eso a mí no me gusta. Porque, ¿verdad? Como siempre van a haber vivillos que quieren meter las cosas, que quieren deshacerse, que no quieren perder. Y los problemas es que, digamos, lo que se le sirva a los comensales puede ser, ¿verdad? Una ETA, y casi siempre las ETAs se dan en lugares así, en comedores. Almacenamiento, dice que dependiendo de la naturaleza de los productos, la temperatura puede ser diferente. Por ejemplo, hay cosas que son a temperatura ambiente, como la harina, vegetales, granos, cereales, pero hay unas que sí tenemos que regular, la verdad. Hay algunas que pueden ser refrigeradas, otras congelados y otras más bien vienen calientes, como lo que hemos visto en los comisariatos y así. Entonces, lo que necesitamos es mantenerlo caliente. Estiva dice que los productos elaborados se situarán lo más separado posible entre sí de los alimentos crudos. Una correcta estiva sería de arriba a abajo: alimentos elaborados, alimentos sin cocinar, pollos, caza y verduras y frutas. Aquí se ve como la estiva. Esta sería una manera, de sugerencia. Y ahora sigamos con la operación unitaria, que se llama preparación de alimentos. Entonces aquí tenemos dos: la que es los preliminares o la preparación previa, o preparación o elaboración. Dice, en esa se desarrollan actividades tales como lavado, desinfección de vegetales y frutas, descongelación, troceado de los alimentos. Y preparación o elaboración dice que el mantenimiento de la cadena de frío y calor en una cocina es fundamental para evitar problemas microbianos en los alimentos, mantener la vida útil. Entonces, ¿qué es cadena de frío? Eso es, en el momento que vino lo frío, inmediatamente lo despacho lo más rápido posible y no lo puedo dejar ahí esperando y me voy a hacer otra cosa, o la persona operaria se va a... No. Inmediatamente, lo más rápido posible, venía de frío, lo guardo en el frío. Entonces, durante la elaboración eso también se debe seguir manteniendo, ¿verdad? Lo que está caliente se pone en los tiempos necesarios y de una vez se reparte. Elaboración en frío, ¿verdad? Hay empresas que lo que tienen que hacer son etapas en frío. Entonces, dice que en esa etapa las manipulaciones del personal, junto con la ausencia del tratamiento térmico, hacen muy estricto el protocolo de normas de higiene y buenas prácticas de manufactura, así como la adecuada limpieza y desinfección de equipos y utensilios. Cuando es solo en frío, entonces todavía, como no vamos a tener ese control de esa, ¿verdad? A veces tal vez algo no estaba tan bien, pero como a veces en la cocción muchas de las bacterias mueren, a veces puede haber como ese momento de la calidad donde cociné, y si algo ya no estaba muy bien, pude salvarlo y no pasó nada, que eso igual uno no debería jugarse, la verdad. Por eso es todo la control de calidad previa. Pero cuando tenemos una elaboración en frío y es algo que nunca va a pasar por cocción, pensemos como por ejemplo hacer un sushi, ¿verdad? O un ceviche. Y como no vamos a pasar por cocción, todavía es más estricto y más supervisado este proceso. En elaboración a caliente dice que en esa fase resulta crucial, pues que muchas de las formas microbianas pueden morir, pero para eso tiene que tener una temperatura superior a 60, en algunos lugares de 65, por poner 60, en todas sus partes. Entonces, por eso el termómetro siempre se mide, se pone en diferentes partes de la olla. Entonces, uno cuando está, digamos, tiene una olla de sopa, entonces uno pone el termómetro en un extremo, en el centro y en otro extremo, y saca un promedio. Porque en todas partes, que a veces en los centros es más, cuesta más que llegue el calor, ¿verdad? Igual cuando uno tiene algo horneando. O sea, obviamente en la superficie siempre está bien cocido, pero a veces puede ser que está crudo en el centro. Entonces siempre se tiene que tomar la temperatura en varios puntos. No, porque si solamente lo tomamos uno y estaba bien,
pensamos que estaba bien, pero tal vez no estaba correcto. Entonces se tiene que siempre tomarse la temperatura en varios puntos. Dice que entre los métodos de caliente son horneado, asado, cocción a presión, fritura. Entre horneado y asado, en un horno el calor llega al alimento por radiación desde las paredes, ya sea por la convección. Cuando ustedes vean que hay un horno de convección, eso significa que es por aire circulante. Hay como abanicos, ventiladorcitos, digamos, dentro del horno. Y entonces un horno de convección es muy bueno y se usa mucho en la industria alimentaria y en los servicios de alimentos porque va a hacer, esos ventiladores van a hacer que el aire esté circulando. Entonces el aire caliente va a estar llegando a todos los lugares del horno. ¿Verdad? Un horno que no es de convección, que es la mayoría de los hornos que uno tiene en las casas, el calor por lo general está como más concentrado en puntos específicos, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Y también el horno también da radiación, no solamente convección, y también da conducción. Conducción es cuando es contacto directo, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, los metales son buenos conductores, ¿verdad? Porque ellos conducen directamente. Entonces, el horno y el asado es muy bueno porque tiene varias formas de calor. También tenemos la cocción a presión, ¿verdad? Que es como un autoclave. Entonces, este es excelente también para destruir bacterias y esporas. Porque también, aparte del calor, tiene la presión. Tenemos lo que es la fritura. Dice que la fritura, lo que hay que tenerle cuidado es que vamos a freír. No todo se fríe igual. Por ejemplo, la fritura, si tenemos un alimento que tiene mucha agua residual, la fritura no va a quedar bien. Porque recordemos, la fritura es a base de grasa. Y si yo tengo algo que tiene un alimento que por su naturaleza tiene mucha agua, va a haber un tipo de repelo que me va a evitar que la fritura sea lo más ideal. No es que no se pueda, sino que en esos casos vamos a tener que tener más control de calidad. Entonces aquí dice que aquellos que tras la fritura retienen un contenido en agua relativamente elevado, como por ejemplo una dona, un pescado, las carnes tienen bastante agua, la fritura va a tener menos duración. Eso significa que yo hago un pollo empanizado, ¿verdad? Por ejemplo, el KFC, en esos lugares, ellos tienen que estar rotando por ejemplo, los strips, los popcorn chicken, todas esas cosas, porque no es que se va a poner malo, pero sí va a perder calidad. Porque el comensal lo que quiere es que esté crispy, que esté así crujiente. Pero si yo lo tengo, si yo lo dejo ahí un gran rato, lo que voy a hacer es que se va poniendo como suave, como chicloso. Entonces, no se pone malo, pero sí me pierde la calidad del producto. Y eso me puede a mí arruinar el negocio. Entonces, eso es una de las cosas el problema, digamos, con la fritura, aparte de la cantidad de grasa que absorbe, ¿verdad? Dice que el tiempo para freír un determinado alimento depende del tipo de alimento, como lo que decíamos, ¿verdad? Si yo tengo un alimento que es seco, este va a ser un alimento muy fácil de freír. La temperatura del aceite, ¿verdad? Porque si yo tengo el aceite y todavía no está lo suficientemente caliente, entonces la fritura más bien va a absorber mucha grasa, va a durar mucho y no me va a dorar y no me va a hacer lo que yo quiero. El sistema de fritura, ¿verdad? Hay superficial o el famoso por inmersión, que a veces en la industria alimentaria, en la calle le dicen el deep fry, le usan como el término en inglés que es deep fry, pero uno sabe que en realidad la fritura por inmersión, ese es el que va fritura profunda, digamos, se mete. El grosor del alimento, ¿verdad? No es lo mismo freír papitas delgaditas que a una pechuga. Eso va a cambiar el tiempo, ¿verdad? Yo necesito, si yo voy a poner algo grande y más delicado, va a ocupar más tiempo para que todo se cocine. Pero si es algo muy delgadito, pues menos tiempo ya lo tengo listo. Los cambios que se pretenden conseguir, ¿verdad? Si yo lo quiero doradito o apenas lo quiero nada más un colorcito, o sea, lo que yo quiera hacer, o si lo tengo que cocinar completamente, si no o tal vez ya estaba precocido y ocupe menos tiempo, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas se tienen que tomar en cuenta para la calidad del producto y el tipo de aceite. Digamos, y aquí yo les iba a poner esto, por ejemplo, si alguno trabajaba alguna vez en comida rápida,
voy a poner eso aquí. Ahí ven, estas tablas, por ejemplo, se usan eh, en las comidas rápidas, porque las comidas rápidas, aunque la comida no es nada saludable, ¿verdad? No es nada nutritiva, por lo menos sí tienen que tener bastante control de calidad. Entonces, generalmente, entonces se compran aceites especiales para fritura, ¿verdad? Aceites especiales para altas temperaturas, que no se vayan a, este, a oxidar rápido, que no se vayan, en otras palabras, a poner rancio, porque eso me va a arruinar a mí mi producto. Entonces, por ejemplo, si uno compra, digamos, maní pro o picaritas, todas esas cosas que son fritas, y a veces esos productos pueden aguantarme 6 meses, son de larga duración, un año, o sea, no se ponen malos por la cantidad de preservantes que tiene, ¿verdad? Pero si el aceite no se usó de calidad, eso va a ponerse rancio, y algo rancio no hay quien se lo coma, ¿verdad? Entonces, obviamente, no es una empresa que no puede jugársela porque arruinaría su calidad. Entonces, aquí podemos ver en este, ¿cómo se llama? Se usan esas tablitas. Entonces, se capacita, por ejemplo, al operario que le toca, digamos, estar revisando, ¿verdad? La parte del control de calidad de la servicio de alimentos, ¿verdad? Este es el ideal, el 1, ¿verdad? El 2 se acepta, el 3, porque se siguen reusando, porque como les digo, son aceites especiales que tienen antioxidantes, pero no estoy hablando de los antioxidantes buenos, estoy hablando de los antioxidantes químicos, pero ayudan justamente antioxidantes, entonces lo que ayudan es a retrasar la oxidación. Y ojo aquí, chicos, mentira que un antioxidante va a evitar que se oxide. Todo siempre se llega a oxidar, tarde o temprano, aunque tengan 1000 antioxidantes naturales o los que son artificiales, que son nada saludables. No importa el que yo voy a usar, siempre el antioxidante lo que hace es retrasar la oxidación. Porque si yo retraso, o sea, al retrasarla, la idea es que yo digo, bueno, le retraso un año, le doy tiempo a mi vida útil de mi producto, y de aquí a que se lo coma el consumidor le va a saber bien, pero yo sé que en 2 años ya eso está malo. Entonces eso es lo que hace un antioxidante, pero siempre se va a llegar en algún momento a oxidar. A nada se le puede evitar la oxidación. De hecho, uno mismo, nosotros, ¿verdad? Los humanos nos oxidamos todos los días, ¿verdad? Los animales, todo, por eso la gente, nos salen arrugas, todo, porque todos nos estamos siempre oxidando. Entonces, esos aceites que se usan en la industria alimentaria tienen antioxidantes, entonces aguantan más, pero cuando ya llegan a como digamos entre el 5 y el 6, ahí es donde está como la parte crítica, donde se tiene que entrenar el ojo, ya se tiene que quitar el aceite. Y hay empresas, hay sodas, que uno les sabe la comida, se pone el color, uno les sabe, y uno dice, no, esto está muy reutilizado. Entonces, pero una empresa de calidad, por ejemplo, que yo personalmente haya visitado y veo que lo hagan así muy, muy bien, por ejemplo, en KFC, ellos sí están cambiando el aceite y están revisando que esté bien, porque les importa mucho el sabor, y en eso sí tienen unos estándares de calidad muy altos, por ejemplo. Entonces, eso es lo que se utiliza. Por ejemplo, en las casas de uno no debería de reutilizar los aceites porque justamente, ¿verdad? Ya están oxidados y no es bueno para la salud estar consumiendo eso. Vamos a seguir. Ahora sí, vamos entonces con bueno, estamos viendo el tiempo de fritura, que dependiendo del grosor del alimento, lo que yo necesito y el tipo de aceite. Porque si yo tengo un aceite que no es apto para fritura, entonces ese se me va a oxidar más rápido, o o sea, son aceites que no son muy estables hacia la oxidación. Entonces ocupa a veces más tiempo, o a veces, ¿verdad? Menos tiempo, dependiendo. Recalentamiento. Es permitido un servicio de alimentación recalentar. O sea, no siempre hay que botar todo, gracias a Dios, ¿verdad? Porque hay empresas, sobre todo las que son estadounidenses o las que vienen como con mucho de ahí, que todo es lo que no se usó se bota. Pero aquí en Costa Rica sí se permite recalentar en un servicio de alimentos, ¿verdad? Siempre que haya habido una muy buena manipulación y un buen control de calidad. Entonces, si yo repartí la comida, no la dejé afuera, ahí en una mesa poniéndose mala, no, inmediatamente la refrigeré, siempre tapada, siempre se manipuló correctamente,
y la comida está en perfecto estado, al día siguiente los sobrantes se pueden recalentar con medición de temperatura, que se llegue más estricto, no a 60, que era la temperatura que ya uno quitaba, sino que llega a 70, es más alta para asegurarme, ¿verdad? Porque ahí hay un tipo de peligro, ya se usó, entonces vamos a recalentarla más alto para asegurarme que si hay algún patógeno no se vayan a morir, y se pueden recalentar solo una vez, esa es la. Entonces, al día siguiente, si ustedes a veces van a una de estas empresas y a veces uno ganó, ¿verdad? No sé, si no se hicieron un picadillo o algo, una carne, y al día siguiente se la dan a uno en el desayuno. Y entonces eso es una manera, un extra, digamos, pero es una manera bonita de no tener que botar la comida en buen estado. Y eso es algo para mí muy bueno. Pero siempre y cuando se maneje el servicio, digo, el control de calidad correcto. Venta y servicios de alimentos. Dice, bueno, ya llegamos a la parte de la venta. Dice que el problema que se puede presentar en esta etapa es que los microorganismos se multipliquen debido a la temperatura de las mesas o armarios calientes. Esto es, pongámosle el ejemplo, esos pollerías de pollos fritos que yo les digo como pollo al bombillo, que los ponen ahí en un estante con un bombillo ahí, calentando el bombillo, el pollo ya está retieso y quién sabe cuántas horas tiene eso. Eso es súper peligroso porque es pollo, porque se está poniendo, bueno, vimos la calidad de la fritura, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas, puede ser que los microorganismos ahí en ese momento estamos dándole una temperatura ideal para que se multipliquen, porque no está a temperatura de cocción, es una temperatura de mantenimiento que es la temperatura ideal. Entonces, si vamos a mantener algo caliente, un tiempo más, tiene que estar por encima de los 60 grados. En cualquiera de los métodos utilizados, puede ser mesas, armarios calientes o en baños marías, pero manteniendo encima de chapa entre todos. O sea, en el caso de las mesas frías, entonces temperaturas de menores a 5 grados. O sea, si los vamos a vender y los tenemos que mantener ahí un tiempo, tienen que mantenerse en las temperaturas de seguridad. Y aquí está lo de la famosa zona de peligro de alimentos. Dice que los alimentos calientes tienen que mantenerse al menos a 65 y los fríos a menos de 5 grados. Para, como les digo, a veces alguna literatura dice 60, algunas dicen 65, pero por ahí más o menos está. Igual algunas dicen 5, a veces dicen 4. El área entre estas dos temperaturas se le dice la zona de peligro. ¿Por qué? Porque es la temperatura perfecta para que las bacterias se sientan tan cómodas que se empiecen a reproducir, a multiplicar. Y acordémonos que las bacterias no se multiplican normal, se llama logarítmicamente. Entonces ni siquiera es que se multiplique, es que es logarítmicamente, va de una manera exponencial muy alta, va. Empecemos con unas 100, después tenemos millones, así en cuestión de minutos. Y eso entonces es un riesgo para la salud. Aquí está lo de la zona de peligro. Y vamos entonces ahora con la operación unitaria del transporte de alimentos. Entonces, bueno, ya tenemos todo listo. Necesitamos darlo. Entonces, si se reciben en caliente, se mantienen por arriba de 65 grados o a 70 grados. Si ya lo tengo un gran rato ahí, voy a recalentarlo, pero siempre recuerda que de 60 a 65 grados. Comprobar que el transporte, lo que estaba diciendo, ¿verdad? Los camioncitos o los carritos transportadores, siempre si venían en frío a menor de 5 grados centígrados o si venía caliente a mayor de 60 a 65. Mantener el cierre adecuado de los compartimentos, que todo estaba bien cerrado. Ingresar los alimentos y recipientes de arriba hacia abajo. Controlar la temperatura y tiempo de acuerdo a los límites establecidos, proteger el alimento de fuentes de contaminación y otros agentes externos, ¿verdad? Que no vaya una mosca, etcétera, etcétera. Realizar la limpieza y desinfección en forma programada, o sea, que yo no tengo que ponerme a limpiar y desinfectar cuando estoy distribuyendo o vendiendo alimentos, y realizar el mantenimiento preventivo. Entonces, sé que aquí hay criterios para la distribución y transporte de los alimentos. Dice que si es caliente, lo que yo les decía, mayor de 60 grados. Y si es en frío, menor de 4, 5, 4. Y cuando son alimentos cocinados o precocinados, igual los calientes a mayor de 60 grados, cocinados fríos entre 4 y 5 y congelados a menos 18 grados centígrados.
Aquí tenemos, digamos, aquí están el proveedor, entonces el flujo de materiales, productos, cantidad, oportunidad. Aquí está el despacho, fabricación, almacén, o sea, todo lo que hemos visto, que haya un flujo de trabajo, que todo vaya de manera gradual, de manera lógica. Y aquí estamos con otra parte que se da control de calidad, que es revisar las instalaciones, ¿verdad? Porque todos los servicios de alimentos tienen que tener una fuente de energía, ¿verdad? Para calentar los alimentos o mantenerlos fríos. Puede ser por gas LP o por instalaciones eléctricas. Entonces, al de control de calidad le toca supervisar, ¿verdad? Dice, cuando se utilice el tipo de combustible se requiere adoptar medidas de seguridad para evitar fugas de gas. Hace como que unos 3 años, 5 años, yo no recuerdo cuánto fue, pero no hace tanto, no sé si recuerdan una noticia bastante trágica, muy triste, en una Pops de aquí de la abuela, que explotó el gas, o sea, explotó y una muchacha creo que falleció. Es muy lamentable. Entonces el tema ¿verdad? Del gas, al que el técnico que le toca revisar esto, tiene que tener mucho cuidado, ¿verdad? Revisar las mangueras, las tuberías, que nada esté oxidado, que todo esté bien pintado, y que la gente que le toque, porque tiene que haber un técnico especial de mantenimiento, llegue cada cierto tiempo a darle mantenimiento, seguimiento. Entonces eso le toca a uno, mira, hace 3 meses, por eso los registros, no viene, le toca una vez al mes o una vez a la semana, o dependiendo, ¿verdad?, de lo que sea, para darle mantenimiento preventivo. A preguntarle, siempre capacitar a todos los que trabajan alrededor, o si huelen gas, inmediatamente dé la alarma, porque de hecho justamente por eso ustedes saben que el gas no tiene olor natural. Cuando uno huele a gas, ese olor tan característico y tan fuerte es que se le pone un aromatizante, ese olor que ya uno sabe que huele a gas, por decirlo así, pero se le pone, porque como el gas no se ve, no se siente, no se huele, si no se le pusiera ese aroma tan fuerte, muchas veces la gente no se daría cuenta. Entonces por eso se pone eso, porque si hay una fuga, uno dice, me huele a gas, entonces uno inmediatamente toma medidas inmediatas por lo peligroso que es. Entonces, otra de las medidas es que los cilindros o tanques de almacenamiento del gas tienen que estar en lugares ventilados, no podemos estar cerca de cosas que le van a dar calor, tienen que estar protegidos fuera del área de preparación de alimentos, o sea, no puede estar en contacto con el calor. Aquí hay un ejemplo de esta foto, ¿verdad? Así, eso me imagino que lo han visto en las empresas. Y en el caso de las instalaciones eléctricas, lo mismo, ¿verdad? Al técnico de calidad le va a tocar ver si el electricista está viniendo, ¿verdad? El técnico de mantenimiento igual tiene que venir, que todo esté funcionando bien, que no haya nada herrumbrado, que todo esté bien entubado, bien pintado, bien señalizado, que los tomacorrientes o interruptores estén anclados y en buenas condiciones de funcionamiento, así como los enchufes. O sea, que todo esté bien y darle ese seguimiento y llevar todos los registros, porque así es como se previenen. Si hay un mantenimiento rutinario, es muy difícil que vaya a haber algo realmente dañino, ¿verdad? Entonces, que vaya a pasar algo. Entonces, por eso es tan importante ser proactivo. Y esa sería la última diapositiva. Esa sería la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda, comentario. ¿Todo claro? Excelente, chicos. Entonces, ya la clase, bueno, yo voy a ponerla a descargar. Pero ya la clase la pueden ver, está ya en la plataforma y ya también está el examen. Ya está, ya en cualquier momento lo pueden empezar a hacer cuando ustedes gusten. Entonces, eso sería. Entonces, si Dios quiere, nos vemos la otra clase, ya con otro módulo. Nos vemos y suerte en el examen. Nos vemos, chicos, entonces. Buenas noches. Gracias. Con gusto.